Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos los presentes. Hoy les vengo a hablar de mi proyecto psicopedagógico de educación superior inclusiva. Me presento. Soy Pérez Gómez Marcos Naum y estoy estudiando la licenciatura de Administración. Mi asesor para llevar a cabo este proyecto es el doctor Lorenzo Torres Carmona, el cual es profesor e investigador y especialista en educación inclusiva. La fecha de culminación de este proyecto es del 11 del 08 del 2025. Pasemos con el tema, el cual es cuando las palabras tardan un poco más en llegar, comprendiendo el retraso simple del habla. Y la doctora Alicia Huarte nos comparte esta frase del 2020. El niño aprende a hablar porque hablan con él. Pasando al tema, el objetivo general del proyecto es aproximar psicopedagógica y culturalmente a la comunidad de UPTEX, a los estudiantes, docentes y a las familias, en el sensible y humanista tema de la atención a la diversidad. Primero, vamos a hacer la caracterización del retraso simple del habla. Como primer punto, tenemos que entender que es un desarrollo tardío del lenguaje en los niños que no presentan ninguna otras dificultades, por ejemplo, auditivas, cognitivas o motoras, incluyendo también las emocionales. Tenemos que comprender que solamente es un desarrollo tardío, no es otra cosa. También de que el niño puede comunicarse, pero su comprensión y expresión verbal son menores que las de otros niños de su misma edad. Por lo tanto, sabemos que puede comunicarse, pero no como los niños de su misma edad. También, por otra parte, sabemos que afecta entre el 3 y el 15% de los niños en edad preescolar, según estudios epidemiológicos. También, el vocabulario limita a objetos y situaciones cotidianas. Si nosotros tenemos o intentamos ver que salgan de esa situación en la que esos niños se encuentran para hablarles de otro tema, no lo van a saber comprender, ya que su vocabulario está muy limitado. También tenemos que entender que tienen dificultad para construir frases, lo que puede afectar en la interacción social. Por su misma parte, el desarrollo del lenguaje sigue el mismo patrón que todos los demás, solamente que con un ritmo mucho más lento. También sabemos que las primeras palabras, en este caso, suceden alrededor de los 2 años, en lugar del primer año como es comúnmente. También de que la combinación de dos palabras, o inclusive más, es hasta los 3 años, en lugar de los 18 meses, o traduciéndolo al año y medio. También sabemos que el 40% de los niños con retraso logran un desarrollo lingüístico normal después de los 5 años y medio, lo cual es muy favorable. También de que solamente el 3% de esos niños con desarrollo lingüístico adecuado a esa edad presentan grandes dificultades posteriores en la lectura y en la ortografía. Con eso hay que tener mucho cuidado. También sabemos de que el 25% de los niños que aún no tienen dificultades a los 5 años y medio o que tienen todavía dificultades presentan problemas de aprendizaje inclusive hasta los 8 años y medio. También me gustaría hablarles de Albert Einstein. Técnicamente, él, por registros, no oficiales pero aún así registros, se menciona de que sufrió de este retraso. Pero también nos comentan de que no comenzó a hablar frases completas alrededor de los 3 años según sus bibliografías. También sabemos que este retraso en el habla es tan conocido que a veces también se le puede llegar a denominar o asociar con el síndrome de Einstein. También por otra parte, sabemos que este término se usa a veces para describir a las personas con retraso en el habla, como ya lo hemos comentado, pero que también poseen habilidades cognitivas avanzadas, como se cree que fue el caso de Einstein. Por último, resaltando a este gran científico que a pesar del retraso en el habla que Einstein tuvo, demostró una gran inteligencia excepcional, como ya todos lo conocemos, y realizó importantes contribuciones a la ciencia, lo cual hoy en día se le agradece demasiado. Muchas gracias, Albert Einstein. Otra parte sería hablar de las posibles etimologías o las causas que generan el retraso simple del habla. Tenemos que tener claro que esto no tiene una causa única, es un resultado de múltiples factores que pueden combinarse y afectar el desarrollo del lenguaje. Una vez teniendo eso en cuenta, uno de los principales o uno de los varios factores que pueden llegar a contribuir serían los factores hereditarios. ¿A qué me refiero con esto? A la presencia de antecedentes familiares con dificultades similares,
o también posibles componentes genéticos que predisponen el retraso del habla. Otro punto sería los socioculturales. ¿A qué me refiero con esto? La poca estimulación lingüística en el hogar, combinado con el poco vocabulario en el entorno familiar, ya que se le consideraría muy limitado. Esto afecta demasiado al infante, ya que técnicamente, al haber poca estimulación y que no sea una gran o que esté muy limitado el vocabulario en su mismo hogar, dificulta el que el niño pueda comprender y asociar las palabras con los objetos o situaciones de la vida cotidiana. También podría afectar la exigencia excesiva o presión para hablar correctamente. Eso puede llegar a afectar demasiado al infante, ya que se le presiona demasiado para que pueda llegar a decir sus primeras palabras o sus primeras combinaciones, y en su lugar de favorecerle, le va a terminar afectando más. Y otra parte también podría ser el bilingüismo. ¿A qué me refiero con esto? Que puede generar un retraso leve y temporal considerando lo normal, pero eso es al contemplar dos idiomas diferentes. Como lo hemos platicado, ¿no? Esto podría llegar a afectar en su manera en cómo entender o asociar objetos cotidianos, si se le trata de inculcar dos idiomas al mismo tiempo. Por ejemplo, el español latino junto con el inglés, ya que técnicamente no podrá asociarlos de manera rápida y podrá experimentar un retraso leve. Otros factores también que podrían serían los modelos de crianza, tanto la sobreprotección que puede limitar la autonomía comunicativa del infante, hasta la falta de atención de sus intentos de comunicarse puede desmotivarlo, tanto de una parte excesiva de protección como la contraparte que es no ponerle nada de atención. Se le tiene que buscar un punto intermedio. Otros factores serían los neurológicos. ¿A qué me refiero con esto? La disfunción cerebral mínima que afecta al procesamiento del lenguaje, además de que esto también se asocia en que es más frecuente en los niños que en las niñas. Otros factores serían los cognitivos, tanto los déficits de memoria a corto plazo y la atención, además de la dificultad para consolidar patrones auditivos en la memoria a largo plazo. Técnicamente, si el infante no puede ya reconocer esos patrones para llegar a asociarlos a su vida cotidiana, tanto los auditivos como los visuales, no podrá hacer uso de estos medios para más adelante durante su desarrollo. Propuestas de estrategias inclusivas y de atención personalizada o plan individual de ajustes razonables. Las primeras propuestas integradoras serían para los docentes. Algunas de estas serían hablar con claridad, y no me refiero a que técnicamente utilicen palabras simples, sino de vocabularizar correctamente y evitar hablar demasiado rápido, ya que técnicamente esto afecta al infante en que no puede llegar a percibir lo que se le trata de dar a entender, además de también usar un lenguaje real, no infantilizado. No por ser niños significa que se le tiene que infantilizar todo. Ellos técnicamente pueden llegar a absorber una gran cantidad de información, pero si los limitamos a eso, también estamos limitando su vocabulario y por ende los estamos afectando. Técnicamente le tenemos que ayudar a asociar las palabras reales con sus significados reales. Por ejemplo, decir zapatos en lugar de pepes. Otro factor sería usar canciones infantiles, pero no simplemente reproducirlas y que el niño se entretenga. No, sería que estimulen la repetición verbal de forma lúdica y natural, ya que está comprobado que las canciones o el escuchar música con una letra que alguien puede llegar a asociarse con o que se sienta identificado o que simplemente le guste, ayuda a desarrollar factores que antes se encontraban bloqueados. También se podría decir que leer cuentos con imágenes ayuda demasiado, ya que amplían tanto el vocabulario y refuerza el vínculo afectivo entre el niño y el adulto. También las propuestas integradoras, en este caso para estudiantes o sus compañeros, serían las siguientes: respeto y paciencia. Todo se tiene que hablar de ello, pero siempre se tiene que hacer con escuchar con atención y evitar interrupciones o correcciones constantes, ya que técnicamente el interrumpirlos a estos niños o estos infantes con el retraso simple puede llegar a generar una baja autoestima y por ende no van a tener la seguridad para llegar a hablar o formar sus conexiones de palabras, ya que técnicamente van un poco más retrasados que sus compañeros, y si ellos mismos no les ayudan o no los respetan, no podrán seguir adelante. Otro punto sería el apoyo, pero técnicamente de por parte de sus compañeros. Ayudarlos, pero técnicamente que salga de manera natural. El ofrecer ayuda de manera discreta. Si el compañero tiene dificultades para expresarse, como repetir la pregunta o dar tiempo adicional para responderla. Entre los mismos compañeros tienen que ayudarse para que eso no se lo afecte más, ya que técnicamente ellos son de los pocos con los que pasa más tiempo el infante.
También la inclusión. Este proyecto precisamente toca la parte de inclusión y vamos a abordarla, como por ejemplo invitar al compañero a participar en actividades grupales y al mismo tiempo evitar que se sienta excluido y asegurarse de que se sienta parte del grupo, ya que eso fortalecerá su confianza y su autoestima y eso lo ayudará a generar más conexiones y por ende podrá generar más conexiones de palabras y poco a poco podrá expresarse de una mejor manera. Además de evitar las burlas. Vamos, que de las burlas está asociado con el bullying, y eso técnicamente es lo que tenemos que prevenir. El ser conscientes de que el retraso del habla puede afectar la autoestima y evitar cualquier tipo de burla o comentario hiriente. Entre menos burlas se hagan o comentarios hirientes, ayudan a que el infante que sufre de ese pequeño retraso se sienta con mayor confianza y no se le baje la autoestima y así pueda seguir poco a poco fortaleciendo sus conexiones y pueda llegar a formar conexiones de palabras y pueda llegar a sentirse con mayor confianza al comunicarse con sus compañeros o incluso con profesores o con su misma familia. Propuestas integradoras, en este caso, para la familia. El fomentar el diálogo en casa, aunque podríamos considerarlo muy fácil, técnicamente no es hacerlo por hacer. Tenemos que respetar el ritmo y la forma de que se expresan los niños. No podemos acelerarlos ni mucho menos retrasarlos. Tenemos que seguir su ritmo. Además de mantener conversaciones frecuentes, agradables y adaptadas a su nivel de comprensión. No podemos apresurarlos, y esto es muy importante, ya que técnicamente entre más lo presiones, o sea de un tema que no le interese al niño, o que no sea agradable, o que no esté a su nivel de comprensión, no lo estás ayudando, solamente lo estás afectando. Tenemos que procurar que los temas sean de agradables o que el niño los entienda, para que esto poco a poco vaya fortaleciendo sus conexiones y pueda comunicarse con mayor serenidad o de la misma manera era formar palabras para que pueda comunicarse a su manera y a su propio ritmo. Además de que eso fortalece su confianza al hablar. También el modelar el lenguaje. ¿A qué me refiero? A completar frases del niño de forma indirecta, ya que técnicamente, como lo hemos venido hablando, si lo cortamos de una manera muy brusca o de manera que el niño se sienta afectado, vamos a desmotivarlo o vamos a bajarle la autoestima. Tenemos que hacerlo de una manera indirecta, pero que al mismo tiempo que el niño se sienta bien consigo mismo. Un ejemplo, si el niño dice dos palabras que no tienen nada que ver, como por ejemplo, papá pelota, tenemos que responderle de una manera en que las dos palabras tengan una conexión cierta. En ese caso, sí, tu papá juega con la pelota. Además de corregir errores suavemente ofreciendo el modelo correcto sin señalar el fallo. Si el niño en un caso llega a decir se ha rompido, todos sabemos que esa expresión está mal estructurada, pero no se lo podemos decir. Lo que podemos hacer es corregirlo de manera indirecta como ya lo hemos planteado. Responder en ese caso sería sí, se ha roto. Y esto poco a poco puede entrar o apoyar al infante para que vaya comprendiendo esas palabras y poco a poco las vaya incluyendo en su vocabulario y que lo entienda. También tenemos que fomentar la autonomía. Técnicamente entre los niños más pequeños tenemos que hacer el uso prolongado del chupete y biberón, pero eso es muy malo ya que técnicamente no nos están ayudando. Tenemos que hacer el retirar el uso de estos, además de introducir alimentos sólidos para fortalecer el desarrollo oral y muscular, ya que esto es muy esencial. Terminando por esta parte, les dejo aproximadamente mis referencias para que se puedan llegar a estar informados de dónde salió la información. Las dos primeras son en base al retraso simple del habla, que es de donde saqué toda la información, y la tercera está con el síndrome de Einstein. También de ahí saqué un poco de información. Por último, me gustaría decirles dos frases. La primera, hablar no siempre ocurre de forma inmediata, y cada niño tiene su propio ritmo para expresarse. Este proyecto nos invita a acompañarlos con paciencia, afecto y diálogo, reconociendo que ese acompañamiento siembra confianza. Y la segunda, más que enseñarles a hablar, se trata de abrirles un camino hacia el entendimiento y la inclusión. Cuando ese proceso se vive desde el corazón, las palabras, aunque lleguen con pausa, siempre terminan por florecer. De mi parte sería todo. Espero que esta información les haya servido. Compártanlo con sus amigos, padres o incluso sus compañeros de escuela o maestros. Y recuerden, no consideren esto malo. Considérenlo una parte como un reto. Porque recuerden,
lo que a veces puede llegar, lo que puedes pensar que te puede llegar a destruir, solamente es una catapulta para llevarte a la grandeza, como a Einstein. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.